Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast llamado Sin Agenda, donde vamos a estar viendo la contingencia con una mirada de psicología y una mirada de innovación. Aquí tengo a mi lado a mi compañero que va a ser en esta nueva ruta, Marcelo Araneda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Estoy feliz de compartir contigo un desafío como este. Por primera vez creo que tenemos un proyecto juntos. Por Nosotros primera vez después de fuimos, muchos años. sí, nosotros fuimos compañeros en alguna carrera anterior. En vidas Eh, pasadas. Así que esperemos que nos vaya yendo bien, nos vayamos soltando de a poco. ¿Y de qué se va a tratar el podcast, Dani? Bueno, este podcast se va a tratar, tal como decíamos al principio, vamos a estar viendo la contingencia, todo lo que pasa en el día a día, a través de una mirada un poco distinta de la psicología y la innovación, para poder darle este ángulo nuevo a cómo se viene, cómo se nos viene la vida, cómo se nos viene todo lo que está pasando. Y además siempre vamos a tener una rica conversación, algo un poquito más relajado, vamos a hablar de algunas noticias o de algún tema misceláneo, digámoslo, para poder ahí ir soltando un poquito la mano. Claro, la idea es que nosotros podamos aportar desde nuestros conocimientos alguna visión adicional a la noticia contingente que en la fecha de hoy, que es el 24 de marzo, no puede ser otra que el alza en los combustibles. Si ustedes lo ven otro día, está pasando hoy, o en realidad el anuncio fue ayer. A partir del jueves de este mes, marzo del 2026, los precios de la benzina suben hasta casi 500 pesos en el diésel, creo, lo que va a traer una consecuencia de alza en precios en toda la cadena de distribución, impactar el bolsillo de todas las personas. Así que creo que la noticia más importante que está sucediendo ahora en la contingencia, sobre la cual también vamos a dar nuestra opinión. Pero para comenzar, Dani, poner un poco el contexto de nuestras propias visiones. Yo soy psicólogo, tú tienes, digamos, la mirada de la innovación. Quería preguntarte, porque a lo mejor la gente tampoco entiende totalmente nuestras áreas, ¿qué Uh-huh. concepto tienes tú o qué piensas de qué se trata lo de la psicología? ¿Qué piensas con respecto a ella? Bueno, mi señora es neuropsicóloga infantil, así que tengo algún Ajá. acercamiento. He tenido que ir a psicólogos en algún momento de mi vida, digámoslo, pero no conozco más allá de una que otra técnica o una que otra metodología, digámoslo así, acerca de la psicología. No lo conozco tan en profundidad. Sí sé que obviamente es una gran ayuda, sobre todo cuando uno necesita terapia o va a terapias, qué sé yo, para soltar el estrés, para soltarse uno mismo, digamos, o para entrar en terrenos, digámoslo de cierta forma, en la que uno no siempre está tan cómodo. Ahí siempre la psicología es una tremenda herramienta. Y devolviendo un poquito la pregunta aquí, bueno, yo voy a hacer una pequeña pasada, yo soy músico. De ahí es de donde nos conocemos con Marcelo de vías pasadas, y tengo un MBA y me dedico también a la innovación corporativa. ¿Qué crees tú o qué sientes tú acerca de la innovación, Marcelo? ¿Qué conoces acerca de la innovación? Mira, yo siempre lo he pensado como generar una nueva forma de hacer algo que ya se hace, pero con algún objetivo en mente, como para que varíe un poco. No sé si hacerlo más eficiente, menos contaminante. De Perfecto. alguna manera, generar un eje distinto, pero de algo que ya sucede. Porque para mí hay una cercanía con el concepto de creatividad, pero pienso que la Uh-huh. creatividad parte de la Exactamente. nada, o sea, es algo completamente novedoso, o sea, no novedoso, pero nuevo, en el sentido de que no hay algo anterior. Y pienso que la Claro. innovación tiene que ver con que un proceso que ya existe sufre una modificación para adaptarlo, para mejorarlo, optimizarlo, qué sé yo. No sé si es así. O sea, la creatividad está ahí bastante cerca, digamos, pero la creatividad es parte de la innovación, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Para lograr innovar uno tiene que ser creativo, todos somos creativos, esto es algo que trabajamos mucho en distintos workshops y cosas, pero uno tiene que soltar la creatividad, por decirlo de cierta manera, Claro. para llegar a la innovación. Y la innovación puede ser tanto de cosas absolutamente nuevas,
como decías tú, o de algo mejora continua que se llama, que es mejorar un proceso que ya existe. Pero sí, está súper cercano a todo esto y eso. Es nuestro primer capítulo, así que vamos a estar un poquito torpes para algunas cosas, pero vamos a ir agarrando el ritmo a medida que vamos avanzando. En ese sentido puedo aportar que para tener una mente creativa o innovadora es necesario tener una mente sin estrés o relajada. Muy bien. Básicamente porque cuando tú realizas un trabajo enfocado, utilizas un tipo de ondas cerebrales que efectivamente apuntan a ciertas zonas que están relacionadas con el trabajo que estás haciendo. Claro. En cambio, cuando estás distraído, relajado, las ondas cerebrales, digamos que abarcan más áreas, entonces conectan cosas que no necesariamente están relacionadas lógicamente. Por lo tanto, tienes la posibilidad de asociar patrones, situaciones, hechos, acontecimientos que tú dices, qué cosa más rara esto, es como un momento ajá que se llama, y conectas, oye, ¿y si hago esto con esto? Que no necesariamente es algo que es tan fácil de darse cuenta si no estás en ese modo de onda cerebral flotante conectando muchas áreas. Así que y de ahí por ese lado, perdón que te interrumpa, de ahí es donde viene el tema de onda el pensamiento lateral y todo eso, ahí es donde se te abre ese abanico de pensamiento lateral y todo ese asunto, ¿no? Claro. De hecho, una de las mayores inversiones de Google, que es una empresa que suele innovar frecuentemente, es que sus empleados estén relajados, como distraídos, porque de repente una idea que surja en ese contexto puede ser la palanca que les haga ganar millones de dólares de un sopetón, claro. Digamos. En vez de tener gente tan enfocada en ciertas áreas, necesitan que sus cerebros estén relajados para poder generar ideas disruptivas, como bueno, ellos están siempre lanzando cosas nuevas y algunas funcionan, algunas no, las que no funcionan las botan, las que sí funcionan las potencian, pero necesitan ese caldo de cultivo. Entonces hay muchas cosas didácticas, o sea, lúdicas dentro de las empresas de Google precisamente para eso. Sí, y acá en Chile no estamos tan acostumbrados a este formato como tan libre, digámoslo de cierta forma, de oficina abierta, de lugares comunes, etcétera. Se empezó a dar en algún momento, un poco antes de la pandemia, después se trabó con la pandemia porque todos nos fuimos para la casa y ya esa conexión se empezó a perder. Y el volver a la oficina y tener contacto con las personas no ha sido un proceso tan orgánico, tan fácil. Y eso hace que la creatividad y la conexión con la gente no se trabe, no sea tan fluida. Y eso ha afectado mucho a la innovación. Imagino que desde la psicología ha sido un temazo, digo. Sí, bueno, la época de la pandemia fue terrible para todo el tema del estrés y la ansiedad. Más que nada por las prohibiciones de salir, o sea, estabas encerrado en tu casa. Y ahí el teletrabajo y el comunicarse a través de videoconferencias fue lo que empezó a ser la única posibilidad que había. Claro. Y para algunas cosas generó cierta disposición a que, oye, claro, estamos ahorrando costos, ¿para qué vamos a ir todos los días al trabajo? Gastar en benzina, que es justamente el tema que vamos a tocar después. Si podemos hacer lo mismo en un entorno digital. Ahora, no todos los trabajos y empleos pueden hacerlo, entonces, de alguna manera, los que pudieron lo hicieron, pero no dejó de ser un desgaste de repente en las mismas relaciones, de no tener ese como momento de dispersión, sino que estar siempre los mismos, en la misma casa, no poder salir. Claro. Aparte todo el estrés que implica pensar que el contagio puede ser catastrófico, o sea, como que hubo una época en que era muy... Claro, era de vida o muerte, literalmente. Había mucho pánico. Yo me acuerdo cuando lavábamos todo lo que comprábamos con cloro o con no sé qué. No era cloro en sí, pero... Claro, te llegaba algo y tenías que pasarle un detergente, alguna cuestión. Tenías que sacarte los zapatos. Era un show más o menos. Bien... ¿Cómo decirlo? Como paranoico, ¿no? Como que... Claro, y llevándolo de vuelta al trabajo, lo que significó para mucha gente tener que trabajar desde la casa, pero tener que trabajar con los niños, con Exacto. La señora, con el perro, digamos, con todos mezclados en el mismo ambiente, gente que no tenía muchas veces la situación de tener una oficina en casa o de tener un espacio aislado, muchas veces le tocaba tocar
reuniones, digamos, con los hijos ahí, con la guagua en brazos, digamos, fue todo un tema. Bueno, hubo hartos memes con eso. Un caballero que como que echó al niño que estaba entrando de la nada, entró corriendo a sacarlo, me acuerdo. Con la nana, sí, me acuerdo. Fue un tema. Y claro, también depende del nivel de intimidad que requieres para esa reunión. O sea, para mí, claro. trabajo con personas con cosas, digamos, problemáticas íntimas y dolorosas a veces. No los puedes atender en el living con toda la gente ahí conversando. Por otro lado, hay trabajos que lo permiten y trabajos que no. Claro. Lo mismo nos pasaba a nosotros. De repente teníamos un comité o teníamos que presentar frente a un directorio o alguna cosa así. Claro, no lo voy a hacer en el living con toda la gente. Muchas veces se discuten números que son confidenciales o cosas así que no podéis tener en la mesa del living, digamos. Claro, y de hecho hubo mucha polémica por el tema de los datos, de la privacidad de los datos, con mayor preponderancia en temas médicos. Entonces habían software que cumplían con cierta legislación, principalmente norteamericana, el protocolo IPA, me acuerdo, que implementó también Zoom en su momento. Claro. Así que era un tremendo problema. Sí. Fue un tema. Bueno, y eso, tomándolo de vuelta, después de esta larga vuelta que nos dimos, tomándolo de vuelta hacia la innovación y la psicología, claro, fue trabándonos un poco en los procesos de volver a compartir con las personas y eso que vuelva a generar sinergias para la innovación. ¿Ya? Y ahora, recién 2026, todavía de repente digo 2024, imagínate, pero 2026... ya hay muchas empresas que volvieron a la presencialidad, hay gente que le gusta, gente a la que no. Acá no vamos a abogar por ningún formato en específico, digamos, pero sí ha permitido volver a reencontrarse, ha permitido soltar un poco la cabeza de ciertas cosas, digamos, de no ver siempre a las mismas personas, de soltar un poco la relación de pareja, de dejar los problemas de pareja en la casa y los problemas en la oficina, digamos, y entrar de nuevo en este nuevo ciclo. Pero entrando a la contingencia, entrando a lo que nos llama y a lo que nos comenzó a llamar desde un principio a hacer este podcast con esta mirada desde la innovación y desde la psicología. ¿Qué vamos a hacer con la benzina, Marcelo? ¿Cómo vamos a llenar el estanque ahora? ¿Qué se nos viene? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis visto esta semana? Bueno, este anuncio se hizo, si no me equivoco, el día de ayer. De que la benzina va a subir alrededor de 500 pesos, hay matices más, números menos, 500 pesos y el diésel otro chongo más, digamos. ¿Cómo nos va a afectar esto? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cómo se ha estado moviendo esto, digamos? A ver. Sí, parece que no dejan de aparecer informaciones o contextos que nos llenan de preocupación, estrés, ansiedad. Y como lo mencionaste recién, hablamos de la pandemia como si hubiera sido ayer y han pasado como 7 años. Como 7 años, querido, sí. Mira, yo con respecto al plano nacional, ¿cierto? Porque esta cuestión deriva de un conflicto internacional, un conflicto bélico que tiene ahí un tapón en un estrecho que estrecho de Hormuz, que requieren los barcos que mueven muchas materias, no solamente el combustible, el petróleo, claro. Y que están parados ahí. Desde el aspecto nacional, entendiendo que es una crisis internacional, lo logro entender. O sea, no es una cosa que sea necesariamente nuestra. Hay que adaptarse, hay que tomar medidas. Y aparentemente, por lo que he entendido, hay gastos que se están haciendo en otras áreas que impedirían que no es un subsidio en estricto rigor, sino que es un mecanismo de estabilización del precio, que lo que hace es básicamente como suavizar, ¿no?, las subidas y cuando baja el precio también las bajadas son más lentas porque ese coste alto después de la bajada ayudó a, digamos, subsidiar, entre comillas, el coste bajo de la subida, ¿no? Entonces hacen como una suerte de promedio. Y lo que se está haciendo ahora desde el punto de vista del mercado, digámoslo de cierta forma, es sincerar el precio.
Es sacar el sistema de estabilización y decir, esto es en verdad lo que cuesta. Claro. Lo que tengo entendido es que es básicamente suspender el mecanismo de estabilización por un momento, como para subir la banda de presión nueva, que está más elevada. Entonces, una vez que llega y se ajusta esa, ahí va a entrar en operación nuevamente el MEPCO, que es como se llama este mecanismo de estabilización de De presión. estabilización que estábamos hablando. Entonces, claro, porque si siguiéramos usándolo en la banda de presión más baja, está consumiendo mucho gasto porque evidentemente está pagando una banda de presión mayor. Y teniendo en cuenta que hay otras prioridades como la campaña que sacan ahora para la lista de espera en cáncer oncológica. Claro. Aparentemente ahí hay hay que hacer prioridad. También hay que dar a conocer que hay otras medidas que buscan como paliar un poco este tema en términos de precio de transporte público, que van a estar fijados hasta diciembre. Uh-huh. Lo mismo con el precio de la parafina, y va a haber un subsidio también a taxistas y colectivos de 100.000 pesos mensuales, hoy día como por 6 meses. Ahora esto nos va a traer varios problemas, no solamente en el tema del precio de la benzina, digámoslo, sino que encarece todo lo que es la vida. Claro, encarece toda la cadena productiva, por lo tanto encarece toda la vida de la gente, digamos, la gente común y corriente. Y eso nos pone en contexto de que va a subir, en el fondo, todo lo que no se pueda almacenar va a subir mucho de precio. ¿A qué me refiero con las cosas que no se puedan almacenar? Las cosas que tengan que llegar frescas a tu casa, porque si no se echan a perder y perdí el producto, digamos. Verduras, frutas, etc. Comida, productos lácteos, qué sé yo. Todo lo que sí se pueda almacenar no va a tener una subida tan alta de precios. Todo esto lo estamos hablando desde la especulación, digamos, porque hasta el día de hoy es plena especulación lo que estamos diciendo. Obviamente el precio se va a subir, eso ya se confirmó y todo, pero cuáles van a ser las repercusiones de eso es especulativo todavía. Nosotros estamos esperando que este capítulo salga el día jueves, que es cuando va a empezar a regir el alza de precio. No sé si va a estar listo para ese día, pero ahí realmente vamos a ver. Esperamos que sí. Claro, y vamos a vivir el impacto. Bueno, hay tremendas filas el día de hoy, y suponemos que mañana van a haber muy largas filas en las bencineras, en los centros de servicio, digamos, porque la gente está aprovechando de llenar el estanque antes de que se pegue este salto de casi 500 pesos, digamos. Claro. ¿Cómo lo veis tú desde el punto de vista psicológico de cómo esto va a empezar a afectar no solamente al gobierno entrante, sino a la gente que va a empezar a pagar este coste y que generalmente no lo tenía contemplado? O sea, es un gasto grande, sobre todo para gente que ocupa el vehículo para trabajar, digámoslo, que va a tener que incurrir mes a mes. O sea, ¿cómo estáis viendo que la gente se puede adaptar? ¿Qué habéis visto por ese lado? ¿Qué te ha llegado por interno, digamos? Mira, mi especialización tiene que ver con el estrés y la ansiedad, y también un poco profundizando hacia la depresión, pero es como la última pieza del puzzle, que para mí es una cadena, ¿ya? Todo parte con el estrés, que es básicamente preparar tu cuerpo para enfrentar una amenaza, y el cerebro interpreta las amenazas de este tiempo, del mundo moderno, que no son necesariamente mortales en cosa de minutos, ¿cierto? Uh-huh. La cultura se ha sofisticado mucho. Ahora el riesgo mortal, uno, por ejemplo, no sé, me echan de la pega, es una preocupación, ¿cierto? No voy a morir de eso, pero si sigo así sin pega, sin dinero, dejo de comprar comida, de alguna manera dejar de comer. Yo entiendo que hay como una red de apoyo social que te puede ir ayudando en ese sentido, pero en el fondo, al final de eso, está el riesgo de morir. Y en ese sentido, el cerebro siempre interpreta las amenazas como mortales, porque evolucionó una época de nuestra evolución, uh-huh, en donde las amenazas eran mayoritariamente mortales. O sea, desde una inclemencia climática, piensa si te... No, básicamente te pillaba el león, digamos. Te pillaba el león, o sea...
Y en la actualidad todavía ese sistema funciona para casos como, por ejemplo, un asalto, un accidente de tránsito, un incendio, un terremoto. Para eso Claro. sirve, porque tu cuerpo se prepara, ejecuta una acción de supervivencia y la amenaza cesa, digamos, en un tiempo prudente. ¿Sí? Y por eso se habla también de un estrés positivo y siempre se relaciona con el tema de los deportes. Pero si te das cuenta, en el deporte lo que implica que el estrés sea positivo es que el partido, por ejemplo, que estamos hablando de un partido de fútbol, de tenis, termina, tiene un cierre cierto. Ah, claro, hay perdido o sabéis no, cuándo va a terminar. Claro. Terminó la cuestión. Entonces después, bueno, y como la frase cliché de algunos futbolistas, ¿cierto? Ahora estamos pensando en el partido que viene, o sea, ya que va a terminar. Claro. Entonces, claro, por eso se asocia mucho con el estrés positivo, porque tiene una conclusión. En cambio, en estas cosas, problemas como financieros, como de pega o lo que sea, hay una preocupación más bien constante. Y aquí está el punto que quería llegar, Dani, perdón la vuelta larga, pero a la larga, como uno no puede abstraerse de estos temas, no es que uno se adapte o no, sino que tiene que tratar de regular y balancear el estrés, forzando conductas que de alguna manera activen la otra patita del sistema, porque esto es estrés y relajo, como en la música, ¿no? Tensión y reposo. Claro, tensión y reposo. Entonces estar permanentemente en tensión es lo que va de a poco contaminando, inflamando el cuerpo y haciendo un bucle, digamos, vicioso. Entonces uno tiene que ser consciente de eso, enfrentar como pueda la situación, el contexto, y tener estos espacios para hacer estos ejercicios, estas herramientas que te permitan relajarte. Perfecto. Como para poder modular eso un poquito y no quedarse todo el rato en modo alerta. Y cuéntame un poquito de, no sé, dame algún ejemplo de algún ejercicio o de algo simple que pueda hacer alguien en la casa, digamos, que está viviendo con este estrés hoy día de el aumento del precio de la bencina, por lo tanto el aumento del precio de la vida, digamos. Claro, y en definitiva son muchas dimensiones las que se ven afectadas. Entonces eso también, porque uno de repente en psicología habla de las dimensiones vitales, y algunas de ellas son las relaciones personales, el desarrollo profesional, los hobbies, las actividades rutinarias que uno de repente las olvida, pero lavar la loza, hacer aseo y todas esas cosas que de repente cansan mentalmente también. Claro. Y la salud, ¿ya? Entonces, cuando tú tenés 5 dimensiones que apoyan tu percepción de bienestar, por decirlo así, y más de 2 empiezan a fallar, o sea, ya se empieza a volver inestable. Pero volviendo a tu pregunta, que se me fue de hecho, un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico, uno de los que yo utilizo a menudo, que es fácil y puedes hacer en cualquier parte, son ejercicios respiratorios. Y la base de esto tiene que ver con una presión sobre donde está guardado el corazón, ¿ya? Y esa presión la ejecutas con el diafragma. Entonces, la teoría es súper simple. Cuando tú exhalas, el diafragma sube, aprieta la cavidad torácica, el corazón se siente presionado, el cerebro detecta eso y dice, oye, la sangre está circulando internamente más rápida en el corazón. Algo está pasando, tirémosle hormonas que lo relajen. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces hay un ejercicio que... Los ejercicios respiratorios que funcionan priorizan la exhalación, ¿ya? Ahí hay que buscar el que más te sirva a ti. Pero el que yo uso es 4 segundos de inhalación. Perfecto. ¿Ya? Mantienes 7. Y cuando exhalas en 8. Y ojalá con una suerte de presión en los labios que permita que esa salida de aire sea controlada, ¿ya? Sin empujar, solo que salga controlada. Entonces, en esa exhalación prolongada, de repente incluso sientes un poco de calor en el estómago y ahí sientes un poco de relajo, ¿ya? Y si eso lo haces 3 veces en algún momento de tensión o antes de dormir, te puede ayudar un poco a activar el sistema nervioso parasimpático, que en definitiva no es que regule siempre la parte de la relajación, tiene algunas cosas que son activadoras también, pero las más importantes sí. Ya, perfecto. Oye, y bueno, estamos obviamente con el tema de la bencina acá, hay distintos ángulos, un poco lo que hablábamos al principio del teletrabajo, digamos. Una de las maneras obviamente obvias, digamos, de evitar el gasto de bencina es el traslado a la oficina. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener una discusión bien interesante
en la parte empresarial del país, que va a tener que empezar a moverse a ver si retrocedemos un poco en el tema de volver a la presencialidad o apretamos a fondo y nos acomodamos en el camino. Es algo que va a empezar es una conversación que va a empezar a surgir muy rápido, digamos. ¿Ya? El costo no va a ser menor, ¿ya? Y no va a ser menor ni para las empresas ni para las personas, digamos. Desde el punto de vista de la innovación, bueno, hay millones de cosas que están pasando, sí, digamos. Yo te iba a preguntar, Dani, respecto a eso, ¿cómo ves esto de estar siempre anclado a la misma fuente de energía que de alguna manera hace estos golpes profundos? Tema, claro, es un tema súper súper rudo, digamos, porque obviamente existe la electromovilidad hoy día. Tenemos buses eléctricos, una gran cantidad de buses eléctricos, etc. Existen los autos híbridos, llegó Tesla y hay una gran cantidad de autos dando vueltas que uno los ve, digamos. Sí. Pero obviamente para la clase media de Chile son cosas que todavía no son muy asequibles, ¿ya? Tener transporte propio eléctrico, digamos. Y también ocurre que acá vamos a entrar un poco, nos vamos a poner un poquito incluso, ¿cómo se dice? No es paranoico la palabra, pero es como conspiranoico, esa es la palabra que estaba buscando. Nos vamos a poner un poquito conspiranoicos porque también existe como este halo de misteriosidad, digamos, este halo de misterio, mejor dicho, de por qué efectivamente no han avanzado los autos eléctricos. O sea, hay un bloqueo comercial que está obligando en el fondo a que los eléctricos no puedan avanzar lo suficiente, o es un tema netamente tecnológico, de que las baterías no dan, de que efectivamente todavía no es lo suficientemente autónomo o no tienen la suficiente capacidad de rendimiento una batería que le podáis poner un auto que te dé lo mismo que te da un auto de combustión. Son temas que todavía están en este halo de misterio, digámoslo de cierta forma. En definitiva, pienso que tiene que ver con que la energía eléctrica no es una energía que surja de manera propia, sino que depende de otra generación, de otra, digamos, fuerza cinética, por decirlo así, o de los paneles solares o de las eólicas, pero o de la misma fuente de mismo petróleo que genera o carbón, mover digamos, turbina o mover, ¿cierto? Entonces como que en definitiva no es una energía por sí misma. Claro, que ahí hay una discusión anterior, que es una discusión muy, muy grande, digamos, donde hay varios estudios, etcétera, que es, claro, podemos mover toda la matriz energética, digamos, a la electricidad y olvidarnos del petróleo, por decirlo de cierta forma, pero ¿cómo estamos generando esa electricidad, po? O sea, si al final estamos ocupando las mismas minas de carbón para generar electricidad, en verdad quedémonos con el petróleo, ¿cachai? Hay todo un tema ahí que se está estudiando, que se está evaluando, claro, pero que también, como te comentaba, tiene este pequeño halo de decir, oye, todo este conjunto de países árabes, digámoslo de cierta forma, que tienen el control del petróleo hoy día, digamos, porque todos sabemos que Venezuela tiene una gran reserva de petróleo. No es, creo que es la más grande. Lo que pasa es que su suelo es más difícil de... Claro, es la reserva más grande del mundo, pero claro, parece que es más difícil de extraer y que es más difícil de refinar también. Entonces tiene esas dos aristas que lo hace mucho más complejo. Bueno, y Venezuela viene saliendo del régimen de Maduro, que acá todavía están como en una especie de cambio de mando eterno, digamos. Claro, como en un limbo medio extraño. Entonces, como que todavía este tema de la electromovilidad todavía no se sabe si efectivamente va a terminar pegando o no. Están también los autos de hidrógeno. Ojo, claro, eso te iba a decir, que también estaba viendo el tema de qué es más efectivo, más eficiente. Claro, ahí Toyota los paneles solares como te decía, lo de los paneles solares que recién ahora están cumpliendo sus ciclos vitales, entonces
como que están viendo que de repente son más tóxicos incluso que cualquier otra cosa, y dónde los van a meter o dónde los van a botar. Claro, ¿dónde hay que dejar todos esos paneles? Bueno, Toyota se hizo una alianza hace poco con, si no me equivoco, es Toyota, ¿Coreana? Mazda. Sí, No, sí. no, son Sí, japoneses. lo vi. Toyota, Mazda y. ¿Mitsubishi? Puede haber sido, no me ¿Honda? acuerdo cuál era la tercera, pero que ¿Subaru? estaban empujando mucho el tema de los autos de hidrógeno. Tratar de acelerar el desarrollo tecnológico para llegar a un auto de hidrógeno. Ahora, claro, tenía el problema el auto de hidrógeno, efectivamente, que esa cuestión es súper volátil. Entonces, si no lo tenéis súper bien desarrollado y todo, un buen choque te hace explotar 3 cuadras, digamos. Entonces, ese es el tema duro que tiene, y obviamente que todavía es una tecnología en desarrollo, cómo hacer la combustión, etc. Pero va a ser algo que va a tomar un tiempo, o sea, nos vamos a comer unas buenas subidas y bajas de petróleo antes de que esto empiece a funcionar realmente. Y también venimos, y hay que decirlo, venimos del gobierno anterior que la cuenta de la luz subió por lo menos un 50%, me acuerdo. ¿Ya? Entonces Por también errores de cálculo. por errores de cálculo, pero el precio subió igual, digamos, por errores de cálculo o por dificultad de generación, digamos, de matriz, el precio subió igual. Y por lo tanto también ahí hay un golpe que está pasando medio solapado, pero nos estamos quedando sin opciones, digamos. Ya que, porque, claro, Sí. nos sube la luz, nos sube el petróleo. Entonces hay que ahí un poquito tratar de encontrar un punto medio de qué estamos usando, cómo lo estamos usando. Ya, porque hace 4 meses atrás la noticia en todos los matinales era no ocupe el hervidor para no gastar luz. Y hoy día estamos diciendo cómo va a enchufar su auto eléctrico. Entonces tenemos esta dicotomía. Claro, calefacciones con luz porque ya no va a tener benzina tampoco. Entonces tenemos esta dicotomía de que no sabemos muy bien cómo la vamos a resolver. Digo, ¿no? Yo de repente estaba pensando, ¿por qué no tomar esta oportunidad para eliminar el impuesto específico a los combustibles? Que en teoría era un impuesto transitorio para reconstruir carreteras que se rompieron en el terremoto del 85. Yo estaba leyendo de eso hoy día también, hoy día en la mañana, en alguno de los diarios de la mañana, digámoslo. Pero claro, yo no me quedó muy claro el juego de suma y resta, digamos. Porque sacáis el impuesto, ¿cómo se llama? Específico. Sacáis el impuesto específico y después cómo recaudáis con la benzina, pero estáis con un problema de caja. O sea, la razón por la cual no estáis subvencionando la benzina, entre comillas, claro, subvencionando, de repente la gente se enoja cuando dice que es una subvención, digamos, pero entre comillas subvencionando la benzina porque estáis con un problema de caja, estáis con un problema financiero de caja en el gobierno, digamos, o en el Estado, digamos, ¿no? Claro. Y, pero al mismo tiempo hay que quitar el impuesto, que es lo que es, primero, es uno de los impuestos que más recauda, y el segundo, uno de los impuestos más fáciles de recaudar que existe, porque es imposible evadirlo, digamos. ¿Sí? Claro, yo estaba pensando en que, en definitiva, el alza de los combustibles podría generar que algunas pymes o MIPYMES terminen quebrando, y por ese lado también tenía una baja la recaudación. O sea, de todas maneras, sí. Preferiría que las pymes mantuvieran la posibilidad de pagar impuestos por otros lados, que quebraran. En definitiva, si va a haber una merma, o sea, de todas maneras, porque ahí tení, o sea, en el fondo hay empleos también, mantenía empleo, claro, eso es lo que quería decir. Claro, hay empleos también, y si ya que la franja de precios va a estar transparentada, por último ponle un impuesto menor. Claro, un impuesto, claro, reduce el impuesto y un impuesto basal, digamos. O haz algunos otros cambios en los impuestos que sean específicos para, no sé, productos inelásticos, de canasta básica familiar, que yo escuché que también estaban en tema eso, de impuestos a la leche, al pan o cosas así, reducirlo. Claro. Hacer impuestos más flexibles, que no sean todo el 19% del IVA. Claro, la otra vez, o sea, no la otra vez, leí un paper hace muchos años, digamos, que
bueno, Estados Unidos tiene el sistema de los impuestos diferenciados, digamos. O sea, la canasta básica, de hecho, no tiene impuestos. En algunos estados, acordémonos que esta cuestión es estatal, los gringos, pero en las canastas básicas no tiene impuestos, etcétera. Pero el tema empieza a entrar con los sustitutos. Porque ponte tú, te voy a poner el ejemplo que pusiste tú, la leche. Le quitamos el impuesto a la leche. Pero ¿y la leche de almendra? ¿Qué hacemos con esa? ¿Tiene impuesto o no tiene impuesto? Porque técnicamente no es leche, pero sí es leche. No es Entonces, leche. ¿tiene impuesto o no tiene impuesto? ¿Cachai? Que es lo mismo que les pasó, es el mismo dilema que tuvo con los libros. Que claro, los libros no tienen impuestos, ya, pues, y el Condorito tiene impuestos o no tiene impuestos. ¿Cachai? No, porque técnicamente un libro, sí, es un libro, tiene hojas, tiene páginas, tiene letras. ¿Lo consideráis cultura? Técnicamente sí, el Condorito es cultura, ya, pero si nos vamos más al extremo, la revista ya no existe, pero la revista Ya, o lo que queráis, ¿cachai? Esa cuestión, ¿tiene impuestos o no tiene impuestos? Claro, la revista Cosas, esa cuestión debe estar súper muerta. Pero ¿tiene impuestos o no tiene impuestos? ¿Cachai? ¿No? Entonces empezáis a entrar en esta economía de los sustitutos, que es súper compleja de resolver también. O sea, no es llegar así y decir, no, quitémosle el impuesto a todo, ¿cachai? Bueno, pero digamos que por algo existen... Por algo hay que empezar. Determinadas directrices que te dicen el tabaco tiene que tener más impuestos que otras cosas. Claro. O sea, ya ahora, tenemos ciertos parámetros que nos dicen dónde subir. Claro, yo trabajaría con el impuesto al tabaco y con el impuesto al alcohol y trataría de empezar a reducir los impuestos de, como decís tú, de canastas básicas, etcétera, de cosas que ayuden más a la gente y que no le hagan daño por último, digamos. Por lo menos en este contexto, o sea, entendiendo contexto de crisis. Que debería ser, no sé si breve, pero debería terminar. Ahora, breve, estamos calculando a grandes rasgos, esta cuestión se va a mantener hasta diciembre de por sí. O sea, eso es un anuncio del gobierno. O sea, a priori estamos calculando eso. Estamos en marzo, o sea, nos vamos a comer sus buenos meses, más de la mitad del año, de una subida así de combustible súper grande. Por eso, pero dejando eso en claro, o sea, el solo hecho de quitar ese impuesto te alivia toda la cadena productiva. Claro, sí. Y de hecho, antes de 1985 no existía. No existía ese impuesto, sí. De hecho, las contribuciones, que también son un impuesto que era temporal o transitorio por el terremoto del 60, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero los impuestos jamás son transitorios, querido Marcelo Aranea. Bueno, pero en este contexto yo creo que habrá que evaluarlo. O sea, yo creo sinceramente que no solamente hay que evaluarlo, o sea, hay que tomar alguna medida urgente, digamos. Pero, porque de hecho, si tú eliminas el impuesto ese específico y disminuir los costos de la cadena productiva, ¿por qué no va a haber un incentivo a generar otras empresas que por su lado paguen impuestos de otro tipo, digamos? En definitiva, claro. ¿Me entiendes, no? Sí, de todas maneras. Oye, ¿y cómo veis esto que hoy día salió Kast, el presidente Kast, en el diario Financiero, diciendo, bueno, hay dos frases que están así, pero como para enmarcarla. La primera es: estoy seguro de que en un año nos van a agradecer por la responsabilidad. Ya. Y la segunda frase es: no podemos comprar popularidad a costa de dinero que no tenemos. Son dos frases potentes que se mandó. O sea, vamos por la primera. Estoy seguro que en un año nos van a agradecer por la responsabilidad. Eso siempre y cuando en un año baje la benzina, digamos. Partamos del principio. Porque va a estar difícil esta movida. O sea, y además, yo no sé si el país... acá nos vamos a poner medios como... Nos vamos a meter un poco en el lado de la política y el lado del chilenismo, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si el país es muy de agradecer responsabilidades. Va a ser sincero. O sea... Es que pasa parecido con los hijos chicos y los papás, po. Claro. O sea, nosotros como que en Chile nos gusta el tema de la subvención y de que no nos toquen mucho y que nos traten un poquito con algodones, digamos. Y después nos agradecemos cuando nos pegaron el latigazo.
Por eso te digo, es muy similar. Hay un premio de Nobel de Economía que es Richard Thaler, creo que Ujú. acuñó el término de gobierno paternalista o algo así. Y en Claro, definitiva daba ideas como, por ejemplo, en vez de poner golosinas en las cajas de supermercados, poner fruta. En definitiva, como dar un pequeño empujoncito a que tomes una decisión más beneficiosa. claro, De alguna manera siendo el padre que te pone un límite y te dice, oye, esto es mejor para ti. ¿Ya? Y ese buen claro. ganó un premio Nobel. Perdón, ese tipo ganó un premio Nobel. Entonces, yo creo que en esa frase pasa un poco eso. O sea, cuando uno tiene niños chicos, bueno, en una edad donde ya pueden rebatirte, ¿no? Claro. Y tú tenés que poner el límite porque entiendes que eso no es adecuado para ese momento de su desarrollo. Ujú. No creo que lleguen las gracias, la verdad. Claro, Y ese si, es y el si tema. llegan, y si llegan a lo mejor es tarde. Claro. Un poco lo que pasó con el gobierno de Piñera, digamos, que las gracias empezaron a llegar, Cuando se murió. o el reconocimiento empezó a llegar cuando falleció. Es literal lo que te estoy diciendo. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí tenemos que tener. Y lo otro es que no podemos comprar. ¿Cómo era? No Popularidad. podemos comprar popularidad a costa del dinero que no tenemos, digamos. Bueno, Que, eso tiene un poquito. Es lógico. Pues, si no tenéis plata, ¿qué compráis? claro, pero aparte también viene un poquito a tirarle la oreja o es una pelota curva, como dirían los gringos, para el gobierno anterior, digamos. De, oigan, ¿saben qué? Acá no podemos salir Ujú. a levantar los brazos, decir, no, si acá abrazarnos y todo, porque en verdad la caja nos Yo, quedó vacía. yo creo que Cast venía un poco con esa disposición. A A tomar sacar en medidas cara al impopulares. gobierno anterior, digamos. No, a tomar medidas impopulares. Ah, ya, a tomar Lo medidas que, pa- lo, impopulares y comerse el. lo que pasa es que este contexto no está, digamos. Ahora, ¿qué tan crítico será? Porque, claro, se habla mucho, hay mucha gente que dice, no, en verdad no hay una crisis financiera en el Estado, digamos. Está todo funcionando más o menos estable. Y hay otra gente que dice, no, en verdad el país, o sea, nos está entrando agua y si seguimos por este camino nos hundimos, digamos. O sea, Claro. todavía no estamos hundidos, no hay que ser catastrofistas, digamos, no estamos aquí como que, no, si nos transformamos en Chilezuela, no. Entonces, estamos hablando de que nos está entrando agua al bote, digamos, y esta cuestión se nos va a terminar hundiendo en algún momento. O otros que dicen, no, en verdad, weón, vamos como crucero y Es no que pasa nada. yo siento que estas cosas son un poquito como las curvas del mercado. Como que tú puedes ver una tendencia alcista y de repente viene una abajista y en el largo plazo suele tender a subir, ¿no? Pero tenía Claro. estas como caídas que te van generando preocupación y bueno, está la misma variable del temor, digamos que la mayoría de las personas suele salirse de cosas que van bajando mucho. Claro, y eso hace Eh, que se termine y de eso caer. hace que otros compren más barato, más barato. Entonces, de alguna manera, estos momentos suelen ser así. De repente hay momentos de mucha preocupación, impacto, y después se estabiliza y tenemos bonanza. Ahora yo echo de menos en la bonanza, en realidad. O sea, Hace rato que echamos de menos la bonanza, sí. Y también pasa un tema como bien psicológico, que acá también te lo voy a preguntar desde ese punto de vista. El, o sea, todos creen que tienen el peor jefe, para decirlo de cierta forma. Entonces, sí. todos le estábamos tirando tomates a Boric, y el 11 de marzo todos empezamos a tirarle los tomates a Kast. Y como que todos tenemos que estar en contra del que está arriba, digamos. Todos tenemos que estar en contra del Sí. que tiene la batuta. ¿Ah? Acá somos nosotros contra ellos. ¿Cómo veí este perfil psicológico social, digamos? Claro, eso quizás entra más en el ámbito de la sociología, porque si vemos desde la perspectiva de la psicología social, uno tiende a imitar comportamientos de masa porque no quiere sentirse excluido, porque la exclusión de un grupo ya te vuelve más vulnerable de nuevo ante las amenazas.
Claro. Entonces si tú estás metido en un grupo de gente que opina más o menos lo mismo, tú tiendes a decir, sí, es verdad. Es difícil discrepar. Lo otro que pasa es que esto es una cuestión que se me ocurre a mí nomás, pero yo obligaría en algún momento de la vida a las personas a formar parte de alguna lugar de servicio público, como para que tengan algo. No sé, de repente es una idea muy loca, pero en vez de tener estos políticos que nos sueltan los cargos como ahora les pusieron un tope de 3 periodos, pero si tú lo llevas a carrera senatorial, están como a 24 años. Sí. Los que son reelectos 3 veces. Claro. En vez de hacer eso y tener que la gente adivinar quién va a ser más o menos corrupto para votar por él y hacer ese cambio real, digamos. ¿Por qué no tener esta suerte como de candidato de lotería, por digamos? Este año te toca a ti ser diputado. Y que te puede tocar a cualquiera, como los vocales de mesa. No sé si entendís la idea. Ya, sí. Como los vocales de mesa. ¿Que fuiste vocal o no? No. Qué bueno. ¿Fuiste vocal o no? Sí, concha. Y me toca de nuevo. Oye, ya, pues cambia la cuestión. Entonces, de repente hacer lo mismo con los diputados. Y que cada uno pueda tener un periodo de 4 años en donde vea cómo son las cosas reales. Y tener un poco más de responsabilidad y tener un poco más de empatía con el cargo de autoridad para saber por qué de repente hay que ser o tomar medidas que no son populares. Porque sí, si no, todos sabemos lo que sería lo ideal, ¿no? Claro. Algo que no funciona, según reconocer por lo menos eso, porque en definitiva, en teoría, nosotros delegamos nuestro poder a estas personas que nos representan, se supone. Claro. Pero hay algunos que hacen carrera en base a eso, a los populismos, a los clientelismos, y no sé si hemos avanzado mucho en el último tiempo. Bueno, hay una teoría que la verdad es que yo se la he escuchado a mi padre, digamos, que no sé si es una teoría de él o la sacó de alguna parte, pero siempre dice que las ciencias sociales están muy al debe, digamos. Ya que la medicina logró esparcirse lo suficiente durante los millones de años que llevamos como seres humanos, digamos, desde que la gente se moría a los 30 años hasta que hoy día la gente se muere a los 80, digamos, give or take. Claro. ¿Ya? Pero nosotros seguimos pegados en un sistema social que, si lo sacáis, obviamente le sacáis sus matices y todo, es lo que inventaron los griegos, po. O sea, como que no ha habido una real revolución social en lo que tú digáis, oye, ¿sabéis que hay un mejor sistema? ¿Cachai? O hay una mejor manera de hacer política, ¿cachai? De hecho, en algún momento yo dije, bueno, con esta llegada abrumadora de la IA, ¿por qué no empezamos a tener ciertas gestiones que sean más automatizables, con datos empíricos y qué sé yo? Bueno, porque ahí tenía un problema desde la innovación, que te lo voy a adelantar al tiro. Ok. Tenía el problema el gallo que programó la IA. Del sesgo, tú dices. Obviamente, ahí tenía un tema súper importante, porque por ejemplo, que es un problema que pasó y que todavía pasa en Estados Unidos, que recién se está en todos estos lados de Silicon Valley, etcétera, recién se están empezando a usar estos autos autónomos, todos como Uber autónomos, digamos así. ¿Ya? Que de hecho es una empresa de Google, si no me equivoco. Sí. Pero ahí tú tenías un tema de qué pasa si el auto se equivoca y atropella a una viejita y la mata. ¿A quién le cobráis? ¿A la empresa? ¿Al gallo que lo programó? ¿Al auto? ¿Hay algún seguro involucrado? O sea, como que tiene muchos matices, ¿cachai? Todavía que desde la parte como desde la filosofía no están resueltos. Bueno, la filosofía se trata de nunca estar resuelta, digamos, pero como que todavía falta un pedacito, digamos, para poder implementarlo realmente. O sea, yo no sé si efectivamente hoy día lanzáis a la inteligencia artificial y le decís, ya, tú vayas a ser el ministro, hay un país que lo hizo, parece. Hay un país que lo hizo, no me acuerdo cuál. Pero ya, tú vayas a ser el ministro de yo no lo habría hecho. Yo no lo habría hecho tampoco, pero tú vayas a ser el ministro de justicia, digamos. O sea, terminamos con Skynet
¿Y estarán pagando el plan Pro? Terminamos pagando el plan Pro primero, pero después termináis... No, te digo, en ese país estarán pagando el plan Pro para la Ojalá. Te cachai así como que llega un punto en que dice, usted no me puede hacer más preguntas. ¿Cachai? Claro, por favor, pague. Porque yo alguna vez pagué un mes y como a los 4 días ya no podía hablarle. Pero lo reventaste ese pobre. O sea, hice básicamente lo que hago siempre con ChatGPT. Ya. Y a los 4 días me dijo, no, tenés que esperar 5 horas más. Por favor, detente. Por favor, detente. Entonces, claro, depende de... Pero mira, yo no, pero estaba pensando que el eslabón que falta... Para terminar la idea que te está diciendo, si efectivamente ponemos la inteligencia artificial en esta gran cúpula, ¿terminamos la Matrix? O sea, ¿terminamos con Terminator así? Llega Arnold Schwarzenegger y dice... bueno, ven conmigo si quieres vivir. Es que ese otro tema, el tema de si son o no conscientes... Es que no es solamente la conciencia, o sea, ese es un temazo, digamos. En estricto rigor no deberían ser conscientes. Claro, en estricto rigor no debería, pero ese no debería es muy grande como para hipotecar a la humanidad, pues bueno, todavía. Claro. ¿Cachai? Ahora sí, ¿qué me vayas a decir tú? Yo estaba pensando que el eslabón que falta aquí es unir el potencial, digamos, porque la IA lo que está reemplazando en definitiva es el ¿cómo se llama? El desempeño cognitivo. No es una herramienta, sino que en teoría piensa, que tampoco es tan así. Tampoco es real. Claro. Está prediciendo patrones y claro, de las es cosas una gran red de patrones que solemos hacer nosotros. Claro. Pero si lo unís con el concepto de blockchain que ya tienen las criptomonedas y que permiten que no haya duplicidad, copia, cosas así, ¿no? Que en algún momento estuvo de moda con los NFT. Nunca entendí ese negocio. Claro, era un producto digital que no tenía copia nomás. Era único. Sí, pero te vendían una foto y le sacabas un pantallazo. Claro. Era como bien extraño el modelo, pero el punto del blockchain es que permite certeza. Es como se usa mucho para los contratos digitales y en algún momento se pensó que iba a reemplazar a la pega de los notarios. Básicamente no permite duplicidad. Hay un código ahí que te da una identidad digital. Entonces, esa posibilidad de certeza con esta capacidad cognitiva de la IA, fusionarla y tener... Porque yo leí una noticia hace poco que hablaba de que un joven en Brasil había hecho... Espérate, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Porque tú te estás trabando. No sé si es tu internet o qué. No sé. A lo mejor el video va a ir bien, según esto. Estáis sonando robótico, ¿yo no? ¿No? Ya tú sí. Estáis sonando un poco robótico. Pero la forma de onda se ve bien. Sí. Yo creo que es un tema de interfaz. Ya. Había un joven brasileño que había hecho lo mismo que hizo la Dorothy Pérez acá, pero con la IA. O sea, cruzó un par de datos y empezó a descubrir corrupciones por todos lados. Perfecto. En ese sentido lo planteo. Y teniendo de soporte, de certeza al blockchain. Claro, o sea, se puede hacer de todas maneras. Hay que regularlo todavía y hay que sobre todo hacer la pega de modernización del Estado. Esa pega se viene haciendo hace siglos, digamos, y no pasa nada. ¿Ah? Todavía veo ahí gente con la tablita y anotando un papelito, ¿cachai? Sí, yo los máximos avances que he visto son estas cajas que hay en algunos malls donde puedes sacar un certificado del registro civil. Claro, eso es como lo máximo de modernización del Estado. Sí. Y por otro lado, el mundo privado también. O sea, como que los supermercados tienen algunas cajas automáticas que igual necesitan un operario humano ahí para explicar cómo funciona. Pero la empresa privada generalmente está funcionando un poquito más. O sea, porque o sea, la competencia permite que su negocio dependa de qué tan actualizado está, digamos. Claro. Pero me refiero yo a lo que uno evidencia como cambio real. O sea, el hecho de poder pasar los productos con una máquina, que tú te lees el código, te cobra y todo eso, por lo menos yo lo que más tangible he visto de ese tipo de proceso. Ahora, convengamos que también hay un tema social súper grande. Porque ponte tú, yo en Francia hace más de 10 años vi este sistema. Y tú pasabas las cuestiones, metías la buena bolsa y te ibas ahí.
y no te preguntaba nadie nada. Ahora, no sé cómo estará Francia hoy día, que está, parece que con criminalidad terrible, digamos, pero en esa época, que Europa era como un faro de seguridad, digamos, nadie te preguntaba nada, digamos. Acá en Chile, yo no sé cómo podía aguantar eso, digamos. O sea, no hay negocio que aguante. Bueno, el clásico tirar la moneda y sacar el diario. Exactamente. Oye, saliendo un poco de la contingencia, se nos ha hecho largo este capítulo, ya llevamos 54 minutos grabados. Así que, bueno, comentarle a todos los que nos están oyendo que obviamente se suscriban a nuestro canal, es nuevo, nos den ahí like, comenten, vamos a estar leyendo los comentarios, vamos a estar respondiendo los comentarios y tratando de interactuar con ustedes lo más posible. Eso, pues. No sé cómo terminar esto, Marcelo Araneda. Tú eres mejor quizás para finalizar para los cierres que yo. No, dejar los invitados básicamente a los próximos capítulos. No estamos seguros todavía de cuál va a ser el periodo, la periodicidad. Si vamos a salir una semana o dos capítulos mensuales. Vamos a ver también disponibilidad de tiempo, pero si les interesa el tema y les ha gustado lo poco que hemos conversado hoy día, que yo sentí que hablamos más de lo que duró el capítulo. Más de lo que suscríbanse al canal para estar atentos a las notificaciones de cuando salga y para que el mismo YouTube les vaya recomendando los nuevos capítulos. Así que eso por mi parte, por ahora, un agrado compartir contigo, Dani. Y ahora hay que esperar la próxima noticia que nos conmueva para hacer otro podcast. Listo, perfecto, que estén bien, nos vemos la próxima. Hasta luego, chao.